¿Y si te dijera que la minería es mucho más que lo que escuchás por ahí? ¿O que este video, internet, tu computadora, tu celular y hasta la heladera de tu casa no existirían sin minería? Conoce a personas que se especializaron en distintas áreas que te van a mostrar cómo la minería impulsa la innovación, el progreso y transforma comunidades. Porque la minería es mucho más que una industria. Es trabajo, es desarrollo. La minería es futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en MEF, el streaming de Minería es Futuro. Y estamos en una nueva edición, en un programa que va a dar mucho que hablar, porque estamos con Sheila Bilker. Sheila es la directora de la consultora 3.0, es licenciada en Ciencia de la Comunicación, es magíster en Comunicación, pero además es una de las consultoras políticas, no solamente que más sabe, sí, y no voy a decir que más le ha pegado en los últimos tiempos a casi todas las encuestas importantes que ha habido en este país, sino que además tiene un profundo conocimiento de lo que la gente cree, piensa o sabe en torno a la minería en Argentina. Por eso, bienvenida Sheila al programa, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y te vamos a preguntar qué le pasa a la gente con la minería. Tenés información de primera mano, tenés investigaciones que han estado haciendo en los últimos tiempos. De hecho, nosotros publicamos hace poco las conclusiones o los datos más importantes de un estudio que sacaron. Así que, bueno, ¿cómo se dio este tema de meterte en el mundo de la minería para ver qué piensa la gente, para ver qué sabe, para ver qué cree? Bueno, Martín, primero, gracias por la invitación. Nosotros hace bastante tiempo que venimos haciendo un estudio sobre productivismo en Argentina, Perfecto. en el que, por supuesto, trabajamos con minería, pero también trabajamos y tratamos de pensar el lugar de la industria, el lugar del modelo agroexportador o el lugar del campo, el lugar de las nuevas economías del conocimiento. Entonces, de alguna manera, lo que vamos viendo son distintos capítulos comparados también respecto de, bueno, cómo ve la sociedad argentina a los distintos segmentos, y por supuesto estudiamos para cada una de esas, uno puede decir, ramas de la economía, las problemáticas que hay, ¿no? Digamos, en el caso de minería, una escena muy particular que tiene fuerte impacto también en lo político, porque hay muchos casos en los que la permisividad o la no permisividad también tiene un impacto sobre las figuras políticas, sobre los gobernantes. Entonces, bueno, digo, la minería aparece como uno de los elementos que estudiamos tratando de evaluar una dinámica de desarrollo y de imaginación productiva de los argentinos. Ujú. Y lo que es interesante en relación con esa imaginación productiva es que, bueno, la Argentina se ha vuelto, los argentinos nos hemos vuelto más permeables a la idea del desarrollo minero. En el último tiempo lo que estás viendo es como una especie bueno, permeabilidad, incluso un crecimiento de la idea de el carácter estratégico del desarrollo de la minería para el desarrollo del país, ¿no? ¿Cómo veían antes los argentinos a la minería y cómo la ven ahora? Si me puedes hacer un resumen general de toda esta información que tenés. Bueno, a ver, por supuesto, hay algo ahí que toca una dimensión negativa que tiene que ver con la amenaza ambiental. Ujú. Entonces, es una amenaza que se articula con otra también muy compleja, que es la falta de confianza en las instituciones, porque yo te diría que hay un punto medio que moviliza una cantidad importante de argentinos, que es desarrollo pero con controles. Ujú. Entonces, los controles, esa demanda de control, lo que te pone en escena es una demanda sobre el segmento o sobre la política, sobre el ejercicio político ejecutivo de controlar los desarrollos, pero es una demanda en un contexto de desconfianza. La gente no cree que los políticos argentinos puedan controlar a las empresas. Básicamente eso sucede. Exactamente. Y Bien. al mismo tiempo, digo, la demanda de control se ancla en otra idea que es, riesgo, zona de riesgo. O sea, ¿no? Esa escena de contaminación está. Ahora, bien, lo que vos ves que va cambiando a lo largo del tiempo es esta idea de, empieza a ser estratégico, empieza a considerarse una riqueza que el país tiene que desarrollar.
Aporta también a la sustentabilidad del planeta, digamos. Hoy la electromovilidad, la importancia del litio y del cobre. Está lejos. ¿Está lejos Está todavía? lejos de la imaginación Ok. del argentino todavía. Creo que ahí falta mucha pedagogía, Ok. ¿no? Respecto Tema de los, pedagogía que tenemos que charlar porque es importante de construir esos consensos. de los pros y los contras, Sí. ¿no? Digamos, porque vos ves, qué sé yo, los movimientos antimineros organizados no sé, a través a través de telefonía, que es imposible de Claro. pensar, Sin ¿no? la Digamos, minería. esta nueva ortopedia sin Sí, sí, la sí. minería. Las redes sociales que han Eh, generado todo un mundo de protestas, críticas y construcción de nuevos consensos que podrían ser utilizados a favor, pero también son muy utilizados en contra. Sí, tenés en términos críticos tenés un nuevo, te diría, tenés un nuevo capítulo que se abre a una sensibilidad minoritaria, pero que es la idea del saqueo. Ajá. Una perspectiva negativa. Vienen a llevarse todo. Exactamente, Ujú. la idea del saqueo. O sea, nos vienen o sea, esta idea de, bueno, nos sacan todo. ¿No? Bien. Digamos, como yo te diría, un pensamiento de regambre colonial, Ok. ¿no? Ok. Digamos, que se entronca con una tradición argentina de esa índole. Muy asociada a las minas del Potosí, digamos, ¿no? Cuando los españoles iban Bueno. y se secaron el Potosí o el oro de los incas, es como que vuelve de nuevo esa mirada. Bueno, vos fíjate que la palabra neocolonialismo Ujú. volvió a entrar en escena en el último tiempo. Ok. Entonces ahí 2 de cada 10 argentinos tienen un poco una lectura, a ver, es interesante, 2 de cada 10 una lectura tremendamente adversa, Ujú. permisividad en 7 de cada 10 y 1 de cada 10 ahí, bueno, no sé, en Para el un no lado y sé, para el otro. en el no sé. Bueno, pero 7 de eh, cada 10 permisividad es un cambio positivo, ¿no? es un cambio muy importante, es un cambio muy importante. Por supuesto que la postura mayoritaria, si sirve para el desarrollo, si sirve para generar trabajo, si sirve para crecer, tenés el campo más allanado, y parte de esas ideas hoy forman parte del clima de opinión argentino. Trabajo es una palabra dominante, ¿no? Aparece Sí. mucho en las encuestas, en las investigaciones, la gente tiene necesidad de trabajo. Sí, en el caso, mira, te voy a decir las palabras que más aparecen en el caso de minería, que es interesante, porque aparece la idea, o sea, te voy a decir las positivas y las negativas. Las 2 positivas más importantes es desarrollo y oportunidad. Bien. La idea de oportunidad, ¿no? Bien. Digamos, cuando se abre una ventana, Bien. ¿no? Digamos, y secundariamente aparece la idea de futuro, riqueza, litio, y un poquito más lejos, divisas y trabajo. Ok. Son como las ideas más importantes, pero por supuesto trabajo está. Y las ideas más negativas tienen que ver con saqueo, que lo hablábamos recién, y contaminación. Ok. ¿No? Digamos, hay algo ahí, e incluso en segmentos que uno a priori diría, bueno, podrían ser rechazadores, también aparece la idea de trabajo. O sea, Bien. que el trabajo El es trabajo un tema. La creación está. de trabajo Sí, sí. asociada Crean al trabajo, desarrollo. pero contaminan, digamos. Pero el trabajo Sí. es algo que está intrínsecamente... Ahora, yo te hago una pregunta. Yo sé que estas investigaciones vos haces a veces para gobiernos, para Sí. empresas, no sé, para cámaras. Sí. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quiere saber un gobierno, por ejemplo, que está tan interesado en esto? ¿O qué quiere saber una empresa? Bueno, este estudio sobre productivismo en particular es algo que nosotros hacemos, digo, como un estudio que tenemos recurrente, que hacemos una vez por año, y que nos interesa a nosotros para entender por dónde va la imaginación argentina sobre el desarrollo, sobre el desarrollo posible. O sea que no es estrictamente un estudio por encargue, digamos, Ok, ¿no? O sea, ok, no es ok. un estudio, o sea, es un estudio que Que ustedes publican, pero lo terminan lo- utilizando seguramente. lo afrontamos nosotros, y lo afrontamos nosotros, digo, esto debería ser que yo un estudio que podría llegar a encargar un ministerio De la producción, por decirlo Ministerio de de la alguna manera. Producción, Sí, por sí, sí, ejemplo. sí. Pero bueno, es algo que nosotros hacemos. ¿Nunca te llamaron para ir a presentarlo? Sí, en algunas ocasiones Yo sé sí. que, de hecho, sí, funcionarios sí. recuerdo que han compartido Sí. conclusiones de este Sí, estudio sí, porque le han sí. resultado muy atractivas. Se lee, se usa, sirve, o sea, circula.
Pero bueno, es algo que no es algo que ellos encarguen, sí es algo que ellos usan cuando está disponible. Nosotros siempre tenemos esta idea de que tenemos la pampa húmeda, ¿sí? Como motor productivo de la Argentina, y la minería siempre quedó como relegada a las provincias de cordilleranas, incluso Santa Cruz. ¿Se percibe en estos estudios una diferencia de mirada de aquella gente que vive en la pampa húmeda, de aquella gente que vive en las provincias que no se beneficia de la pampa húmeda y necesita de la minería? Mira, primero es interesante la pregunta, esta idea del campo y la mina. Porque en realidad la imaginación argentina dominante es la industria. Sí. Es la industria. Y ahí yo te diría que ese es el corazón. Yo creo que es un corazón cultural, la industria también. Para los argentinos es percibido como el área más con mayor capacidad de crear fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo. Sí, claro. El campo como una gran fuente de riqueza. De divisas, por ejemplo. Sí, de creación de divisas más que de trabajo, o sea, creación de riqueza. Y en el caso de la mina como una oportunidad. O sea que se ve en el horizonte en un lugar, es el tercer lugar. Después vienen otras ramas de la industria un poco más, otras ramas productivas un poquito más atrás. La minería es la tercera. Okay. Y yo te diría que todavía tiene como característica dominante el ser un potencial, no un activo concreto. Y creo que esto tiene que ver con la mirada general de un país que tiene el 40% de su población en zonas, sobre todo en las grandes provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y las grandes ciudades donde la minería se experimenta como algo lejano. Probablemente provincias como San Juan, tengan una sensibilidad, cuando empezás a poner el foco en provincias, tengan una sensibilidad muchísimo más favorable y muchísimo más, yo te diría, muchísimo más argumentada o con mayor conocimiento, porque, la minería es una experiencia, es una experiencia, es una presencia económica real, una experiencia real, no como se ve por ahí desde grandes ciudades o desde zonas más lejanas, ¿no? Es que en general siempre la minería es algo que queda lejos. Obviamente que la gente que vive en San Juan, en Catamarca, en Salta, en Jujuy, tiene una mirada más cercana, pero aún así los grandes proyectos están lejos de las grandes ciudades. Absolutamente. Digamos, siempre es algo que está lejano. Entonces uno tiene que construir una opinión en base a algo que nadie ve. Si yo te digo, mira, está pasando algo con las fábricas de automotrices, todos pasamos por la puerta de una fábrica de automotriz y inmediatamente vemos que puede llegar a estar pasando. En el caso de las minas, es algo que sucede allá arriba de la montaña. Sí, todos los que vivimos en las zonas centrales cercanas a las plantas. Sí. El interior del país no vive eso. Bueno, hay hay plantas en algunas provincias, pero... Vos, una pregunta te voy a decir. No sé si este estudio analiza, pero ¿vos sentís que hay voceros de la minería o hay... ¿Qué construye el discurso de la minería? ¿O en base a qué se construye el discurso de la minería? No, yo siento que que el mundo de la minería no tiene grandes voces. O sea, yo te tengo que decir, no tiene grandes voces. No es un tema de discusión social. Sí entró en la discusión en el último tiempo como resultado de atraer inversiones, de las riquezas de Argentina, que siempre es algo que está siempre flotando ahí. Por momentos se encuentra anclaje, por momentos no. Esta idea de, me gustaría caracterizarlo como Argentina potencia, tiene la potencia. La potencialidad la potencialidad de, ¿no? Digamos, una potencia en el sentido de algo que no está ahí, pero tiene que desarrollarse. Pero te diría que no hay grandes voces, no hay una política, no hay discursos, no hay una política activa de defensa. Sí, yo te diría, la posición es minoritaria de los segmentos antimineros. 2 de cada 10 tienen un poquito más, 22%, una vocación antiminera fuerte, intensa. Y creo que esas voces minoritarias, pero muchísimo más ruidosas. Y las voces mayoritarias probablemente mucho más silenciosas. ¿No? Entonces, lo que vos ves es que las voces por ahí antimineras
han logrado armar un discurso exitoso. Con algunas frases así de mucho impacto. Con frases de mucho impacto y sobre todo quedándose con valores muy, vida, glaciares, agua, ¿no? Digamos, una serie de valores simbólicos muy, bueno, por supuesto, muy sensibles, muy sensibles, ¿no? Digamos, logran tocar una fibra. Ahora, son posiciones minoritarias. Tampoco tenés voces que vos puedas reconocer. Son, yo te diría, discursos que circulan. Si vos decís, ¿quién es el portavoz del discurso antiminero o prominero? Y es difícil. Probablemente en algunas provincias algunos gobernadores tengan un discurso prominero mucho más activo, pero no tiene un alcance nacional. Ok, ¿no? Ok. Vos tengo la suerte de estar hablando con una licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sí. Así que podemos hablar más de igual a igual. Hay una cosa en torno a la minería que habla de la construcción de diálogos y de consensos. ¿Cuáles te parecen a vos que son los consensos básicos sobre los cuales la minería debería construir su discurso? Es que, a ver, el primer consenso es tener el acuerdo social. 7 de cada 10 es un acuerdo. Bien. O sea, esto es lo primero. Lo segundo es, bueno, puede, o sea, ¿por qué es lo primero? Es lo primero porque que vos tengas consenso en términos de opinión pública significa que la articulación pública que es necesaria para desarrollos de esta envergadura no corren el riesgo y la amenaza de tener el rechazo social. Perfecto. Entonces, esto yo te diría es como el punto de partida madre, y eso en el clima actual argentino, en el clima productivo, ¿no? En la imaginación productiva de la Argentina de hoy está. Entonces yo te diría que esa puerta está abierta. Y está abierta es el consenso básico, es la puerta que se abre para el desarrollo de la iniciativa. Ese desarrollo de la iniciativa viene con un condicionante, con controles. Ahora, lo que sabemos también es que es una industria que tiene grandes controles. Entonces, es como está la demanda, pero es una demanda que se elabora sobre el desconocimiento. Habrá que saber comunicarlo, porque vos decís tiene grandes controles, pero yo no sé si toda la gente sabe que tiene grandes controles. Creo que ahí hay un desafío. Un desafío. Ahí hay un desafío comunicacional fenomenal, y que es un desafío comunicacional para seguir sosteniendo ese consenso o esa permisividad social. Bien. Sheila, vos sé que viniste con datos, no te pregunté todavía de datos, pero ¿cuáles te parece que son los números más importantes de este estudio que hicieron que te da esta percepción, más allá de esto que me dijiste de cuánta gente que está a favor o que permite, pero cuáles son los datos más resonantes y que a cualquier empresario, cámara, gobierno debería decir, che, prestemos atención a esto? Mira, lo primero es la evolución. O sea, yo lo que miro es no solo el número que estamos teniendo. Ahora voy a mirar, te lo dejo así, por ahí lo podés mostrar un poquito. Sí. Pero lo que me interesa es, sobre todo, lo que me parece más impactante es la evolución de los acuerdos respecto del desarrollo de la minería. Vos fíjate que en febrero del 22 el acuerdo con el desarrollo de la minería en Argentina era de 6 de cada 10 argentinos. Hoy es de 74,5. Okay. O sea, todo es una tendencia hacia el crecimiento. Y creo que eso es lo que, o sea, como yo te diría, es como parte de la escena básica, del rubro, ¿no? Digamos. Entonces, esta es una. La otra, el otro dato que me parece interesante es el de los encuadres. El 63% de los argentinos cree que la minería es una forma de desarrollar al país y generar puestos de trabajo, mientras que el 33% cree que la minería es una forma de contaminar el medio ambiente. Okay. Entonces, lo que ves ahí es un 2-por-1, contaminación versus creación de trabajo. El discurso de la contaminación se escucha intensamente, el discurso del trabajo está mucho más aplacado, pero tenés 2 de cada 3. Entonces, creo que ahí hay algo en términos cuantitativos que son importantes. También en términos de evolución, creció fuertemente la idea del sentido estratégico del desarrollo de la minería. A ver.
Mira, en el 2022 el 50% consideraba estratégico, el 50,5% estratégico el desarrollo minero. Y el 30% no le parecía estratégico. Hoy el 72,4% considera estratégico. Opa. ¿No? Digamos, O sea, sigue creciendo ese consenso. Tenés un fenómeno de mayor permeabilidad y lo tenés incluso en los sectores, lo tenés en los sectores más jóvenes, lo tenés en los sectores que por ahí políticamente son más adversos, lo tenés en prácticamente atravesando todas las clases sociales, lo tenés en AMBA y lo tenés en interior, ¿no? Digamos, hay un clima de época y unos consensos favorable que hasta ahora la minería no había tenido y que deberíamos aprovechar. Bueno, es una ventana de oportunidad que se le abre al rubro, ¿no? Digamos, te diría que incluso más intenso que las economías del conocimiento que hoy lo están cambiando todo. Uh-huh. Y sin embargo, todavía no hay imaginación para esa rama productiva, ¿no? Digamos, o sea, creo que ahí hay algo muy, muy, muy valioso, muy del momento, muy coyuntural, uh-huh. Pero que es sin lugar a dudas una oportunidad. Bien, bien. Bueno, Gila, te quiero agradecer un montón. Este estudio me parece maravilloso y muy importante y hay que seguirlo de cerca, ¿no? Ahora esperando a qué va a pasar el año que viene con el próximo que hagan. Y algo más de data que tengas para compartir o algún cierre de como tu mirada. Me interesa mucho tu mirada de qué le dirías hoy a los gobiernos y qué les dirías hoy a los empresarios de la minería. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es Argentina tiene expectativa de cambio. Uh-huh. Y la expectativa de cambio siempre es una oportunidad para nuevas iniciativas. Las ilusiones en Argentina se renuevan y se frustran recurrentemente, ¿no? Es así, la historia de nuestro país. Recurrentemente. Entonces, en esos ciclos uno ve los cambios anímicos. Uh-huh. Y ve cómo la sociedad abre y cierra las puertas. Exacto. Cuando las puertas están abiertas, hay que entrar. Hay que entrar y hay que animarse. Gila, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. Y bueno, esto fue otro capítulo de MEF, el streaming de Minería Futuro, con mucha data, con mucha información y nos vamos con una mirada muy positiva del estatus actual del humor que los argentinos tienen para con la minería. Hasta la próxima. Dale clic a suscribirme y entérate de nuevos lanzamientos.